¿Podrías, te pido por... ¿Ah? Faltan dos más, falta un presentador y otro. Estamos en tiempo. ¿Ah? Para que empecemos en Sí, tiempo. ya sé. A ver, yo lo Ya ahora sí vamos a revisar el código fuera. Porque con ese código vamos a tener rifas. No se vayan a ir terminando la presentación del libro. Vamos a tener una rifa, así vamos a rifar libros. Ustedes continúen con la lectura. Vamos a hacer una pequeña prueba. El audio. Dos, cinco, ocho, probando. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Ok. Lo vamos a dejar con ese volumen porque tenemos una sala alterna. Ah, perfecto. Y sí. Sí, yo aquí vamos a tener un micrófono. Bueno, para mi teléfono. ¿Te quieres poner tu lado? o su presentador. Ajá, bueno. Mejor. Así y se lo pasamos. La que va a moderar puede tener. Sí, Puede tener. Ah, no, pero es que es para Sí, la transmisión. sí, pero quien va a moderar, Ok. no vas a usar. Sí, sí, sí. Más o menos. No, es que estos son de la transmisión. Eso se puede pasar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Voy a pagar y ya. Pues mira, si ya no viene. Ah, bien, va. Ya acá. Me gusta también. Qué gusto. Ah, ok, perfecto. Bien, gracias. Buenas tardes. Mucho gusto. ¿Qué te vas haciendo? Sí, la mano. El orden de las participaciones será usted primero, Nicolás Pérez Juárez, y en segundo lugar, Víctor Manuel Velasco Pérez, su compañero, y este ya de último, el doctor. Perfecto.
Pues ya, Nada más esperamos a llegarles y para ¿dónde está el otro? ¿Tú lo tienes, no? ¿El otro tú lo tienes? El otro. no, ¿usted no tiene? Sí, el Sí, ya viene. Ya les expliqué el orden de sus participaciones, nada más lo de lance. Marito, tú vas a tomar la foto de tus perros, ¿verdad? Tú vas a tomar No, vienes más, hay fotógrafo. Déjame ver. Ok, en cuanto. Ah, perfecto. Ah, muy bien. Gracias, mi querido. Darle la más cordial bienvenida a esta jornada vespertina ya de la Feria Internacional del Libro, UNACH 2025. Les agradecemos mucho la asistencia de todas y todos a este foro. Voy a ceder el uso de la palabra para que sea lo más importante posible a nuestra moderadora Esther. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Para comenzar, quien les habla, Karime López Vázquez, moderadora de esta presentación, estudiante de la Facultad de Derecho, UNACH Campus 3. Me complace darles la bienvenida a la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Chiapas y que justo hoy celebramos la importancia de la cultura de la lectura, fundamental para el desarrollo personal, social y profesional, por supuesto. El día de hoy conoceremos la obra Principios Rectores de los Derechos Humanos y sus Garantías, artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comentada, con una traducción a la lengua celtal. Una obra que esperamos sea de gran valor para nuestra comunidad académica. Agradecemos la presencia de nuestros distinguidos autores, comentadores, presentadores, maestros y maestras, compañeros alumnos y, por supuesto, personas que nos acompañan. Esperamos que esta tarde sea productiva y muy enriquecedora para todos y todas. Sin más preámbulos, damos inicio a esta gran presentación. Ahora bien, es un verdadero placer para mí presentar a los expertos que nos acompañan. Tenemos el honor de contar con el doctor Eliseo Muñoz Mena, nuestro autor. Fuertes aplausos, por favor. La distinguida presencia del investigador Nicolás Pérez Juárez. Fuertes aplausos. Y a su vez, con la increíble participación de Víctor Manuel Velasco Pérez, quien nos compartirá perspectivas y comentarios sobre el libro Principios Rectores de los Derechos Humanos y sus Garantías, artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comentados con la traducción a la lengua celtal. Ahora bien, a continuación, la participación del presentador Nicolás Pérez Juárez. Es investigador del CELALI, es licenciado en Antropología Social, ha coordinado exposiciones y capacitaciones en pintura, literatura del proyecto Formación Artística Mayazoque, cursó el Diplomado en Composición Literaria 2003, el Seminario de Composición Pictórica 2008, organizado por el CELALI. Participó en el Festival Internacional de Arte sobre el Piso, organizado por Bombagel Mayetic AC 2014, en San Cristóbal de las Casas. Entre sus escritos, El Grito Maya, El Color de la Cultura, Memoria de la Pintura Indígena de Chiapas, coautor de Normalización de la Escritura de la Lengua Celtal 2011, publicado por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, coordinador del libro Mayazoque, Rostro del Arte Mayazoque de Chiapas. Ha impartido talleres de pintura, conferencias en diversas universidades sobre temas de arte mayazoque, en coloquios y congresos nacionales e internacionales. Asimismo, ha participado en exposiciones colectivas y elaborado murales en instituciones, CELALI y UNACH. Un fuerte aplauso. Ukola wali tapi silik ke majalia itu
te junia kati ta ilele in hasventa te yiti te boechai la yabotik tahventa te machati sukotik ta te selali y te macha yuna te mamalmampi del liceo y las ibayo te paite ichel tamuk akaltik ta koptik ichel tamuk ate derecho chita kashango pakandike ameto y mana visitigo ya natik balsikop te miuni che chishi la kama balta balsikop te june pasvita koptik te mamake yeshua kabetik kashango. Les agradezco mucho a todos y a todos aquí presentes, alumnos. Para mí pues fue un honor trabajar en este libro, en la traducción sobre los derechos y además el ejercicio que se hizo en este trabajo realmente rico porque el texto, nuestra traducción, nos hace encontrar con nosotros mismos, nos hace encontrar con nuestros pueblos, nos hace encontrar con nuestra lengua, la lengua que uno de los principales elementos que nos da identidad. Ese es algo muy rico, ancestral, porque mediante la lengua nos comunicamos, mediante la lengua retomamos varios valores que aún ya no existen. Entonces, en ese sentido, recalco en este trabajo que hicimos, es un libro que nosotros lo trajimos como ya lo que va a comprar de Ichel Tamu. Vinican Satik Soctas Venta Lequilali. Lo hicimos entre 3 personas, con 3 variantes diferentes. Para los que van a leer en el futuro este libro, se compone de 3 traductores, una variante de Ocosingo, de donde yo pertenezco, y la segunda parte es una variante de Oshuk, y la última parte está traducido por un compañero de Tenejapa. Entonces, en este sentido, vamos a encontrar en el libro algunas variantes dialectales. Entonces, para ustedes, pues, van a comprender, van a entender que el libro prácticamente la traducción se compone de 3 partes. Entonces, en ese sentido, de verdad que me siento bastante, pues, halagado con esto porque, insisto, la traducción es algo que nos remite a nuestros ancestros, que es nuestra lengua. Entonces, la invitación es que quisiera hacer para los que vayan a leer este libro. Es un buen libro, un buen principio de una lectura, tanto en español como en celtal. Y una de las cosas que quiero compartirles es que durante la traducción de este libro fue un reto bastante grande para nosotros porque hay conceptos que no se pueden traducir, que en nuestra lengua se dice totalmente diferente, pero con el acercamiento que tenemos con nuestros abuelos, con las personas principales de nuestro pueblo, fue posible para que nos ayudaran a despejar algunas dudas de este libro. Traducir no es fácil, pero, insisto, es un buen elemento, es un buen momento para reencontrarnos con nosotros mismos. Entonces yo invito a los jóvenes, a los aquí presentes, los que hablan celtal, pues que hagamos ese ejercicio. ¿Por qué? Porque hay muchas leyes que no se conocen y ustedes, jóvenes, serán los responsables de hacer llegar, de entender estas leyes a las comunidades. Entonces, hay ahí la importancia de entender el libro, la importancia de cómo
hoy la juventud pues debe tomarse ese reto de hacer llegar el documento y ojalá que el doctor pues haga llegar a las bibliotecas de las comunidades centrales, porque en definitiva está hecho para las comunidades, para los pueblos, para los que hablamos central. Muchas gracias. A continuación, la participación del segundo presentador, Víctor Manuel Velasco Pérez. Es originario de San Juan Cancún, Chiapas, hablante de la lengua central y estudiante de la licenciatura en Derecho de la Facultad de Derecho de la Benemérita UNACH. Adelante. Bien, hasta aquí. Muy buenas tardes a todos, es un gusto estar acá con ustedes. Me presento, soy Víctor Manuel Velasco, soy originario de San Juan Cancún, Chiapas, soy hablante de la lengua tzeltal y actualmente estoy estudiando Derecho en la Facultad de Derecho UNACH. Agradezco mucho al doctor Eliseo Muñoz Mena por haberme invitado a presentar su libro Principios Rectores de los Derechos Humanos, traducido en tzeltal. Es mi lengua. Voy a leer una parte, lo que dice el libro. Un yalogibal nameti ta ichelta mukta yun vinik ants unal sachibal yalente itik chikanta alel yun te ichelta mukte vinik ants ta México te bitil ochta tunel toplante ichelta mukte vinik ants ta Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos chikanta iletik alal hasta Log eltas naul te atletic yun te ichelta mukte vinik ants Sok te bitita nación, sok esta estatal, Kichiun Nabendix Tohom de Holtayer Yun de Mantalitas Ventas de Ichelta Mok de Vinik Ansta, Estado Mexicano, Nail Hach Sok de Kalal, las Paz de Comisión Nacional de los Derechos Humanos de Yavilal 1990, Naul de Atelita Atputa Mokul, Kunal Mantalil de Yavilal 1992. Kichik hich ote Babial solo Hibal Sibal Mantalil, las bases de Cajalta Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Vitabanti Estados Unidos Mexicanos, Tas Isite Ansvini, Yashkuya, Stunikta y Elda Muk de Vinik Ans de Vila Tzakvita Constitución, Sok de Vitik Chapambil, Opetikta Hamal Palumilal, Yun de Estado Mexicano, la Yaxpa, Ichek de Ichkanantayel, Tohol, de Itik Mashuta Comercio, Mashuta Makel, de Hal Tulans Oplal de Eslok de Constitución. Y me gustó mucho este libro porque es uno de los primeros libros que está traducido en tzeltal, un libro jurídico que está traducido. Y ver que un libro jurídico que está traducido que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que es Pavial Mantalita Constitución. Gracias. Muchas gracias. Ahora bien, escuchemos atentos a lo que el autor tiene para compartir. Eliseo Muñoz Mena. Es originario de Salto de Agua, Chiapas, es licenciado en Derecho y maestrante en Derecho Constitucional y Amparo, maestro en Derecho Procesal Penal, doctor en Investigación de Juicios Orales y cuenta con formación postdoctoral internacional en Derechos Humanos. Ha cursado los diplomados en Nuevos Modelos de Justicia en el marco de la
Reforma Penal de 2008, Derechos Humanos de Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas, y Derecho Penal Electoral. Es doctor honoris causa en Derechos Humanos y decano de Derechos Humanos de la Universidad a Tierra y del Agua, Occitania, Francia. Ha recibido el galardón Forjadores de México edición 2003 en la categoría de Seguridad y Justicia por su liderazgo social y trabajo en pro de los derechos humanos. Es locutor fraterno de la Asociación Nacional de Locutores de la Ciudad de México. Ha sido coordinador de investigación y posgrado, coordinador del curso preuniversitario, coordinador del Comité de Reacreditación, consejero técnico y consejero universitario en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas. En la Administración Pública Municipal ha sido dictaminador sanitario y asesor jurídico de la Dirección de Servicios Públicos Municipales de San Cristóbal de las Casas. En el ámbito estatal se desempeñó como subdirector de Enlace Institucional y Proyectos Estratégicos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y secretario técnico del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en la Ciudad de México 2023. En el ámbito federal, ocupó el cargo de director de Asuntos Indígenas y Afrodescendientes en Reclusión en Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ha sido integrante del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente forma parte del Sistema Estatal de Investigadores del Estado de Chiapas. Es autor de los libros Principios Rectores de los Derechos Humanos y sus Garantías, artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comentaba, primera, segunda y tercera edición, traducido, además, a las lenguas indígenas celtal y tzotzil, y del libro La clasificación jurídica del hecho que la ley señala como delito, el título de imputación para el Ministerio Público. Es autor de los capítulos de libros Tortura Procesal, Violación Sistemática de Derechos Humanos y sus Garantías, publicado por la Universidad de La Serena en Chile, y Educación y Valores, herramientas para construir la paz en México. Ha publicado los ensayos La garantía de acceso a la justicia, una falacia en el sistema jurídico mexicano para Bolivia, La cátedra y sus retos
inclusive se les llama lenguas indígenas. Somos mayas, de algunos soques. Y quede esa parte, porque somos mayas, y entre los mayas estamos los celtales, los tzotzíles, choles, cancobales, mucho, en fin, las 12 lenguas. Entonces, en este sentido, imagínense si nuestros ancestros hubieran mantenido y se hubieran conservado los códices que se tenían en aquel entonces, que eran documentos donde se registraban las memorias, los acontecimientos, las fiestas, las fechas, en fin, todo lo que se concentra. Imagínense si contáramos con esto, que existen 3, pero no están en México. Y es así como, de alguna manera, si nos ponemos a pensar, y si se hubiera traducido, dejado físicamente en un libro como qué afortunado fuéramos. Pero en realidad, pues, los que vinieron y se encontraron con nuestros pueblos, pues no fueron más que destruir, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hay varias formas de cómo resistir a esta situación. En una de ellas está el arte, otra, nuestra lengua, otra, la música, otra, nuestra espiritualidad. Entonces, hay muchas formas de cómo resistir, pero principalmente hoy que estamos hablando de la traducción de nuestras lenguas, pues ha pasado por muchos procesos. Desde la conquista, pues viene la independencia, luego la revolución, queriendo como componer la situación, pero nuestras lenguas siempre han pasado varios momentos tristes. Inclusive el siglo pasado, con las políticas públicas de los gobiernos en aquel entonces, querían integrar a todos los pueblos originarios a la nación, y borrar la lengua y que todos habláramos un solo idioma. Ante esta situación nos ha llevado a varios factores, pero insisto, esto creo que es un buen momento, porque insisto, me siento contento que este libro ya se haya publicado, porque de alguna manera eso tiene que llegar a los pueblos, tiene que llegar a la gente que habla celtal. Entonces, de esta forma, pues es una manera de estar insistiendo, resistiendo, conservando nuestras lenguas. Y bien señala el doctor. Y qué bueno que ahora ya en algunas universidades el tzotzil es válido. Los que estudiamos ya hace algunas décadas teníamos que llevar inglés, teníamos que llevar italiano. Pero qué bueno que ahora nuestras lenguas van ganando ciertos terrenos. Y eso es agradable y eso es bastante grandioso, porque mientras no se hable el celtal, no habrán más hablantes. Y el día que dejemos de hablar el celtal, entonces sí cae el peligro. Peligro en serio. Y me da mucho gusto que aquí varios jóvenes que vienen de diferentes universidades, por eso al inicio yo quería mi plática hacerlo en celtal. Lo he hecho ya en varias ocasiones, pero aquí nos encontramos con 2 grupos, con 2 lenguas. De alguna manera, pues en otro momento lo compartimos, y finalmente pues quiero invitar a los jóvenes que sigan practicando su escritura, lean el texto, critíquenos. Si algo está mal escrito, mal dicho, los únicos testigos que nos pueden juzgar son nuestros pueblos, los hablantes. ¿Por qué? Porque no tenemos una academia, no tenemos un manual donde cómo escribir en nuestra lengua. Queremos como sujetarnos a la estructura como se enseña el inglés, se enseña el español, pero en nuestra lengua es diferente. Se aprende
hablando, y no es mediante los mecanismos que ya están establecidos para aprender cierta lengua. Enhorabuena, doctor, felicito y gracias. Muchas gracias. Pasemos rapidísimo a un apartado de preguntas y respuestas. Invitamos a la audiencia a elaborar una serie de preguntas respecto a la obra. Si alguien desea, puede levantar la mano. Participar. Me comentan que quienes se animen a participar, hay premios o libros, entonces puede ser un buen incentivo. Ahí está. Y toda pregunta es válida. Entonces, adelante. Sí, ¿no? Sí. Quien participe se le va a regalar. Paso con tu participación y igual me comentan que para quienes participen también sobre la obra, lo que pudieron recopilar o entender, de igual forma se les va a premiar. Adelante, compañero. De los hombres que sufren violencia. Y ahora, no sé, hay una situación, un fenómeno muy importante que está desde el gobierno del Estado, ahora, que tiene como distinta. ¿Cómo pretendemos aterrizar, materializar y que esto realmente llegue hacia las comunidades indígenas? Sería mi pregunta. Creo que por algo se empieza, ya lo decía el maestro Nicolás, quienes van a juzgar por el contenido del libro, por la traducción e interpretación que se hizo, van a ser los lectores. Y me parece que una forma, bachilleres de Chiapas, algunos seguramente son hablantes de lengua celtal, de lengua tzotzil, y eso implicaría entonces, uno, fomentar, como lo decía yo en un principio, fomentar incluso en el nivel preparatoria, en el nivel universitario, cursos de los estudiantes, tanto de la Facultad de Derecho como de la preparatoria del COVACH, pues que prácticamente toda esa formación que ustedes pueden recibir en el aula, me parece que hay que transmitirlas hacia nuestros domicilios, hacia nuestras comunidades, hacia nuestro interior, que se socialice vivir en entornos libres de violencia. Es muy sabido, o de pronto también se acusa, ¿no? Y se habla de, cuando hablamos de los usos y costumbres, hay quienes denotativamente dicen abusan en entornos de la ciudad, a pesar de que en la Fiscalía contra las Mujeres, la Fiscalía para la Atención de las Mujeres, se encuentran mujeres, que tampoco las estoy criticando, pero es una realidad. Yo he recibido, por ejemplo, solo en 2 o 3 semanas con antelación, amistades que me dicen, no me atienden, no me dan medidas de protección. Entonces, socializar una cultura de los derechos humanos, tanto en pueblos originarios como en lengua español, me parece que podría ser loable. No sé si respondí a la pregunta porque es compleja, pero sería mi punto de vista. No sé si, profesor, si quiere comentar algo. Gracias. ¿Cómo patentizar este material que ya está hecho? Hay varias formas de cómo hacer llegar a las comunidades, porque insisto, es donde está destinado este documento. Valdría la pena que el equipo que están colaborando en esta presentación y los que publicaron, se pudiera de alguna manera tallerear en algunas comunidades. Obviamente, si a nosotros nos llevó mucho tiempo para traducir este texto, platicarlo, este trabajo que llevó muchos meses, con muchas personas, platicarlo en 1 hora es algo muy corto, o sea, nos estamos quedando bastante. Entonces creo que tallerear en algunas escuelas de habla celtal, en los municipios de la selva, sería un buen momento, sería provechoso tallerear este libro. Hacerles llegar directamente, algunos apartados hablan concretamente sobre los tratados, los convenios, o sea, específicamente que van dirigido obviamente a los habitantes. O sea,
Entonces, en ese sentido, me imagino que, bueno, quiero suponer que podríamos hacerle difusión, difundirlo, sobre todo conectarnos con algunas casas de cultura, universidades, algunas asociaciones civiles que también se dedican a la promoción de las manifestaciones culturales. Entonces, en ese sentido, valdría mucho la pena. Y si en algo puedo apoyar, en dado caso que quiera algún taller, pues podría aportar mi grano de arena. Muchas gracias. ¿Se da el espacio para una pregunta más? O sea, Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Elena Bautista Huacal. Soy originaria del municipio de Tuxtán, hablante de la lengua tzotzil, egresada de la Facultad de Derecho UNACH, Campus 3. Más que pregunta, quiero expresar mi felicitación y admiración al doctor Eliseo, en colaboración con Celaldi, así como alumnos que se encuentran presentes hoy en día. Este reconocimiento va sobre la importancia de esta inclusión acerca de textos jurídicos, que seguramente como alumnos, licenciadas en Derecho, así como público en general, nos servirá y es de gran importancia. En primer lugar, a nosotros como hablantes de la lengua tzotzil, nos contribuye a mejorar esta parte de la traducción para ayudar a nuestros semejantes a que les llegue más que nada estos derechos que reconoce el artículo primero. Y sobre todo también estos textos jurídicos traducidos en idiomas como tzotzil y tzeltal contribuyen además a más personas de pueblos originarios para que sigan reconociendo la importancia de sus derechos, ¿no? Por ello, el reconocimiento al doctor Eliseo Mena por estos textos jurídicos inclusivos. Bueno. Gracias. Gracias. A las dos personas que participaron, voy a tener y que al término, en la mesa de registro, con el arquitecto Mario Gabriel, pasen a poner sus datos, porque tenemos que llevar un registro de las entregas. Vamos a entregar otros elementos más antes de darles sus constancias. ¿Me indica cómo se llama el autor del libro? ¿Cómo se llama? Muy bien. Es su primer fan. claro. ¿Cómo se llama mi caminadora? ¿Escuchó cómo se llama mi Cariño. ¿Quién es el país homenajeado en esta 12ª Feria Internacional del Libro? Bien. ¿Qué universidad? ¿Qué universidad? ¿Qué universidad? No era nada más. Universidad de San Carlos, de Guatemala. Bien. Otra pregunta, maestro. ¿Cuántos años tiene, maestro? Muy bien. ¿De qué escuela viene? ¿Cuántos? Muchas gracias por su presencia. Voy a dar paso a la entrega de constancias. La Feria UNACH 2025, la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas otorga el presente reconocimiento
a Eliseo Muñoz Mena por la presentación de su libro En lengua central, Principios rectores de los derechos humanos y sus garantías, artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comentado en la 12ª Feria Internacional del Libro UNACH, efectuada del 13 al 17 de octubre del presente año. Firma nuestro rector, el doctor Osvaldo Chacón Rojas, en San Cristóbal de las Casas, el 14 de octubre del 2020. Gracias. A Nicolás Pérez Juárez, en los mismos términos, firma este reconocimiento el doctor Osvaldo Chacón Rojas a los 14 días del mes de octubre del 2020. De igual manera, este reconocimiento a Víctor Manuel Velasco Pérez por la presentación del libro En lengua central, Principios rectores de derechos humanos y sus garantías, artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comentado en la 12ª Feria Internacional del Libro UNACH, el día 14 de octubre del 2025, firma nuestro rector. Nuestra moderadora de grupo, muchas gracias por habernos distinguido con la moderación de esta mesa. Anaíne López Vázquez. Vamos a dar paso a las cosas. ¿Podemos tomar una fotito? Sí. Me gusta. Con reconocimiento. ¿Así? Ah, no se preocupe. O más acá. Aquí. Miramos al frente, todos. Sonreímos, ojos abiertos, no parpadeamos. Listo. ¿Bien? Pues siguiendo con la espera. ¿Sí? Ah, bueno. Es una obra legal. Mañana voy a presentarlo en la noche. ¿En la UNIS? Perfecto. Ahorita salimos, maestro, para no. Una foto. ¿A quién? Acá en la mesa. Y cómo lo Listo. Felicidades. Te la rifaste, yo sé, qué rápida.